¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Espero que les haya gustado la entrevista con Fernando Rivera Calderón. Ayer tuvimos a Héctor Alejandro Quintanar y es parte de otro estreno, Encuentros con Jesús Escobar Tobar, entrevistas que tendremos a las 5:30 de la tarde de lunes a viernes en nuestro canal. Ese horario es cuando aparecerán precisamente para que ustedes estén pendientes de las mismas. Por supuesto, esto además de las entregas de cada semana con Federico Bonazo, Ricardo Valderas en narrativas, Manuel Hernández Borbolla en revelaciones, por supuesto, cada 15 días Luis Guillermo Hernández con sus charlas y más entrevistas para el fin de semana, de análisis, opinión y demás. Sin olvidar las notas especiales que le presentamos el fin de semana y también, por supuesto, nuestro noticiero a las 4 de la tarde. Es un noticiero rápido, breve, para que usted esté informado de lo más importante en ese momento. Oiga, pues qué momento, qué momento nos regaló Carlos Alarraqui en Atypical TV cuando se le ocurrió sentar a dos personajes que representan como ningún otro o como pocos la arrogancia, la petulancia, la soberbia, el ego al interior del Partido Acción Nacional. Dos personajes que se ufanan completamente de ser ejemplos de probidad, de liderazgo y de sapiencia política, cuando en realidad lo que reflejan cada, cada comentario que hacen, cada declaración que hacen, cada posicionamiento, es que son personajes, para citar alguno de ellos, totalmente ordinarios, de la más baja ralea en materia política electoral. Hablo de este encuentro que ustedes seguramente ya lo vieron, ¿no? En alguna plataforma. Nosotros subimos un short hace rato entre Javier Lozano y Marco Cortés, quienes empezaron a pelear por dos personajes que integraron un mismo gobierno, Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y Josefina Vázquez Mota en la Secretaría de Educación Pública. Entiendo muy bien por qué los calderonistas buscan afanosamente la defensa de García Luna, quitarle algún tipo de responsabilidad, evitar precisamente que su nombre esté manchado, porque saben muy bien que esta justificación que puso Marco Cortés es ridícula, de que García Luna no era militante del PAN. A final de cuentas, está relacionado con el blanquiazul. Porque aun y cuando ahora muchos de ellos nieguen lo que sucedía, Genaro García Luna era el hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón. Era el arquitecto y ejecutor de la guerra contra el narcotráfico en México y el que tenía incluso la vara alta, se diría coloquialmente, con los Estados Unidos de Norteamérica, con las agencias de inteligencia que le dictaban lo que tenía que hacer y cómo profundizar en la necropolítica, que fue el sello de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso es que intentan de una u otra manera lograr este sentido de pertenencia, este arropamiento hacia un gobierno que trata de lavarse la cara constantemente. Porque si se la ve de frente, si se la ve cruda y llana, sabe muy bien que fue un gobierno criminal, asesino, en todos los sentidos, que dañó para siempre a este país y que erosionó como pocos, como muy pocos, al Estado con un salvajismo y con una sed de sangre que solamente los sociópatas, los psicópatas más bien dicho, podrían considerar adecuada. Por eso constantemente buscan, ¿no? Buscan que sus letras en la historia, que su lugar en la historia no esté vinculado a ese penoso incidente. Pero eso es imposible, porque hoy la gente está mucho más despierta, porque hoy la gente está mucho más pensante y porque hoy la gente ubica perfectamente las responsabilidades de de cada político. Pero ese grupo de Calderón le exige al grupo de Marco Cortés que lo defienda. Y obviamente el grupo de Marco Cortés no quiere cargar nunca con esa responsabilidad y se lava las manos de una manera muy poco, pero muy poco inteligente. Y es por eso que Lozano dice, ¿por qué nos defendiste los éxitos del PAN?
Y le contesta Marco Cortés, bueno, ¿y tú qué hiciste en el 2012? ¿No? Tú estuviste en ese gobierno y perdieron elecciones. Y dice Lozano, es que la candidata fue muy mala. Y ahí empieza el problema porque Marco Cortés ha arropado a Josefina Vázquez Mota. Y de ahí pasa Javier Lozano a cuestionarlo sobre su lugar en el Senado y por qué está en un primer lugar. Y él le responde, pues eso le toca al presidente nacional del PAN y contraataca, ¿no? Diciéndole que Lozano está enojado porque no le tocó pluri. Y hay un momento en que Lozano le aplaude, ¿no? De plano le dice bravo, ¿no? Y después le dice, por eso estamos tan jodidos por dirigentes como tú, ¿no? Vaya manera de exhibir precisamente lo que era un secreto a voces y que son las profundas desigualdades, las profundas diferencias, las fracturas que hay en el PAN. Ahora, no se quedó solo en el programa de Atypical TV, sino que todavía continuó y continuó en redes sociales, en donde Felipe Calderón Hinojosa lanza un pronunciamiento que, diría Andrés Manuel López Obrador, se calienta, porque dice, la caída del PAN tiene una explicación muy clara. Sus dirigentes, especialmente el actual Marco Cortés, se han servido con la cuchara grande, 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de casilla. ¿Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las notarías? La otra es que la mezquindad de estos sujetos y algunos candidatos hizo que el PAN asumiera una narrativa lejana a los logros de sus gobiernos, dedicada a deslindarse de ellos, a pesar de que la opinión pública los evaluaba con los mejores. Si el PAN hubiese asumido esa narrativa, acorde con un gobierno panista que tenía 68% de aprobación, en lugar de deslindarse de él, otra cosa sería. Lo explico en mi libro Decisiones difíciles, particularmente en el capítulo Si el principio del fin. Y bueno, dice Calderón, después de eso, la única vez que el PAN decidió asumir y enorgullecerse de sus gobiernos, ganó las elecciones de Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo y mucho más. Por supuesto, Cortés no se iba a quedar callado. Y le respondió, Felipe Calderón, explícanos por qué la peor caída de la votación para el PAN en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna. ¿Por qué sin tener ninguna responsabilidad el PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña? ¿Tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías? Está de acuerdo que esa frase pues lo hubiera dicho yo, ¿no? Pero no alguien que se supone que están en el mismo partido. Y no quedó ahí. Marco Cortés insistió. La explicación para los panistas es muy clara. Dejaste completamente sola a Josefina y pactaste con Peña Nieto. Y de pluris, mejor no hablemos. Tu grupo sabe muy bien de eso y hasta me las pidieron en 2021 y 2024. Una precisión. Solo en el PAN tuvimos una cobertura de casillas del 68% efectiva el día de la elección. Ya con la coalición llegamos al 80%. Mucho más de los que tuvimos en el 2012 cuando estés en México. Cuando estés en México, te confirmo los datos. Ya a esta discusión se sumó Roberto Gil. ¿Qué dice tus otros datos? 2012 el PAN compitió sin coalición, obtuvimos 12.7 millones de votos, 38 senadores y 114 diputados. 2024 el PAN obtuvo 3 millones menos con un padrón que creció en 20 millones de ciudadanos. Dejas el peor resultado de nuestra historia, 32 diputados de mayoría con coalición de 3 partidos. Y todavía peor, 16 senadores después de la bailada que te dio Alito. Presume los votos del PRI y del PRD como tuyos, pero te quejas del PRIAN que tú firmaste. Y mejor ni hablemos del pacto de Coahuila. Ya tienes la pluri, ya siéntate, carajo. Ahí tiene usted, mire, de entrada, ¿no? Lo que le mencionaba hace unos minutos. La gente de Calderón busca desesperadamente que les laven la cara. Así de sencillo. Y Calderón vive en una realidad completamente paralela, una realidad en la que él es el único habitante, ¿no? Cuando presume que tenía 68% de aceptación, sí, tal vez en ese momento, pero en la actualidad Calderón tiene un 70% de rechazo. Si somos prácticos, ¿cómo vas a presumir lo hecho por un personaje, ¿no? Que te genera tal descrédito, al nivel incluso de presidentes priistas? Y ni hablar del propio Vicente Fox Quesada, que también está bastante, pero bastante desacreditado en la actualidad. Entonces, cuando Calderón dice, ¿por qué no se enorgullecen de mi gobierno?
pues caray, se va a enorgullecer el cártel de Sinaloa, ¿no? O se van a enorgullecer los Zetas, o se va a enorgullecer el cártel del Golfo, o tal vez por ahí el cártel de Juárez, pero pedirle eso a su propio partido, pues es simple y llanamente pedirle que se lance de cabeza al vacío. Cuando habla de agandalle, nos muestra que Calderón lo que quiere es poder. Es lo único que le interesa. Lo que él quiere es retomar el control del partido a través de Roberto Gil Suárez. ¿Para qué? Para tener poder, para seguir de una u otra manera gozando de impunidad, para poder vivir en México en un momento dado, si es que tuviera tanta suerte, y para poder seguir construyendo un relato que solamente se lo cree su hijo. Perdón, la realidad. Porque cualquier persona con dos dedos en la frente y que no esté fanatizada o chumelizada, no, sabe muy bien las responsabilidades de Felipe Calderón Hinojosa, uno de los grandes promotores de la violencia, un adorador de la sangre, un adorador de la criminalización de la pobreza, un adorador de la violencia, un adorador de la erosión del Estado para fragmentarlo y que de esa manera sirviera a intereses extranjeros. Porque como bien nos lo dijo Pedro Damián y lo reitero, Calderón llegó a Los Pinos apoyado por Estados Unidos y como títere de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para ejercitar la guerra para ejecutar la guerra contra el narcotráfico. Entonces Calderón es sin duda alguna uno de los personajes más impresentables de Acción Nacional. ¿Eso justifica a Marco Cortés? No, por supuesto que no. Marco Cortés efectivamente es uno de los, o el peor presidente nacional que ha tenido el PAN, pero no tanto por los números, que serían un factor determinante para ello, sino por sus propias características mentales, estructurales, ¿no? Es alguien que no es inteligente, que no tiene capacidad de debate, que no sabe articular una idea de forma clara sin caer en alguna mentira o alguna exageración. Y representa muy bien ese clasismo, ese narcisismo, esa petulancia del joven que cree o piensa que lo sabe absolutamente todo. Hoy él, junto con su grupo de los quintos, al que pertenece el propio Ricardo Anaya, buscan la manera de repetir en el poder. Si cualquiera de los dos grupos, Calderón con Roberto Gil llega o el propio Jorge Romero, no apoyado por Marco Cortés, es sin duda alguna el inicio, como dice Felipe Calderón en su libro, el principio del fin. El PAN, como se los decíamos ayer, es un partido que no va a subir de las preferencias electorales que tiene ahorita. No lo va a hacer. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ya no tiene capacidad para ello, porque ya no tiene liderazgos, porque ya no tiene verbo, porque ya no tiene credibilidad, ni siquiera tiene representatividad más allá de ese círculo del cual estamos hablando. Los panistas literal se están peleando los pedazos. Esa es la verdad, porque ninguno de ellos habla de una profunda renovación, de alejarse completamente de los errores que cometieron en ese pasado. Un pasado en el cual encuentras a personajes pero tan deleznables como Diego Fernández, como Vicente Fox Quesada, quienes, vaya que hicieron de la banalidad, ¿no? Política un negocio, quienes de una manera también soez reprimieron a un pueblo, saquearon un pueblo. Fox a lo mejor no tenía las cifras de muertos que Calderón en materia de la presencia del crimen organizado, pero era igual de entreguista. Y con él también hubo una persecución real a los pobres. Y con él también hubo un despojo de recursos naturales a las comunidades. Y con él se le entregó el país a intereses fácticos completamente. Entonces, en realidad, el PAN no tiene para dónde hacerse. Y este tipo de discusiones lo único que nos vienen a mostrar es hasta qué tan podrido está ya el panismo. Tanto que si quieren realmente seguir adelante, pues les tendremos que aconsejar, ¿no? Que uno, borraran completamente su historia. Es decir, que dejaran de estarse vinculando, relacionándose con este tipo de personajes, entre ellos el propio Felipe Calderón y el Saco de Pus, quienes de plano tendrían que ser hechos a un lado. El problema es que la gente nueva es igual o peor que ellos. Entonces el PAN, pues ha entrado ya a un proceso que si no logra renovarse, y con renovarse es cambiar realmente la estructura de poder, lo cual se ve muy complicado, seguirá hundido precisamente en donde está. ¿No le parece?
Si le gustó el video, échele pulgar, pulgar arriba, coméntelo, por supuesto, ya lo sabe, entre más le dé usted el me gusta o lo likee, como también se dice, y entre más lo comente, más ayuda a que YouTube amplíe nuestro campo de influencia, lo recomiende mucho más, por supuesto, y eso permite que haya más suscriptores, ¿no? Gente que entre, que le guste y le dé precisamente a la flechita. Y bueno, por supuesto también, ¿no? Dele a las notificaciones de YouTube, dele a las notificaciones del canal y si hay chance, si hay posibilidad, pues échenos el super gracias, échenos el super chat, ¿no? Es que son necesarios, por supuesto, para seguir adelante o bien únanse al canal, ¿no? Que es otra forma también de monetizarlo de una u otra manera. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, de favor, su atención, les agradezco muchísimo el apoyo que totalmente nos dan. Le reitero, si se puede, este último, si no, con todo lo demás que le pedimos, nos ayuda también muchísimo, de verdad. Y ya lo saben, en un ratito hablamos del tema Chiapas. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Ah, y para los que me han preguntado, es de lunes a viernes a las 11 de la mañana los en vivos. ¿Vale? Gracias y nos vemos en un ratito.